Bueno, ya estamos acá. Muy buenas noches. Bienvenido a este webinar. Le agradezco a la Sociedad Chilena de Cardiología y Axon Pharma por darme la oportunidad de estar aquí como moderador de esta entretenida webinar acerca de qué hemos aprendido después de 5 años del Paradigm HF a propósito del sacubitril/valsartán. Y ahora que estamos en vísperas de las nuevas guías clínicas europeas de insuficiencia cardíaca, es bastante apropiado este tema. Yo soy Franco Appiani, soy cardiólogo clínico, trabajo en el Hospital de Ipreca, Instituto Nacional del Tórax y Clínica de Vespucio, y tengo el agrado de estar acá con el expositor principal, el doctor Johnson Lim, que es cardiólogo también, experto en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, y trabaja en la Clínica Santa María y en el Instituto Nacional del Tórax. Actualmente presidente del Departamento de la Insuficiencia Cardíaca de la Sochicar, así que, bueno, un agrado tenerlo acá. Aprovecho de comentarles que sus preguntas pueden irlas dando en el icono de preguntas durante la presentación. La idea es responder esta una vez que terminemos toda la charla. Y quería yo iniciar con una pequeña charla introductoria para que recordemos un poco qué fue el estudio Paradigm HF. Y si me dan un segundo para compartir. Debería estar viendo mi pantalla. Y muy importante también comentar para qué estamos acá. Los que vemos pacientes con insuficiencia cardíaca. Siempre estamos pensando de cómo mejorar el desenlace de hospitalización de estos pacientes y mortalidad a largo plazo. Ese es el objetivo primario. Como cardiólogos clínicos, médicos internistas que vemos estos pacientes diariamente. Y esto sabiendo que la insuficiencia cardíaca tiene, si bien una evolución inicial bastante positiva, habitualmente los pacientes después del debut se logran estabilizar de sus síntomas, vuelven a sus actividades laborales, por ejemplo. Tarde o temprano, la historia natural de la enfermedad significa que los pacientes van a empezar a deteriorarse. Deteriorarse principalmente en cuanto a síntomas y a hospitalizaciones, en donde cada hospitalización en el transcurso de la enfermedad va a significar un riesgo cada vez mayor de mortalidad. Y aquí vemos en el gráfico cómo cada hospitalización va empeorando la sobrevida del paciente. Es por esto que el objetivo principal de todos los trabajos, intervenciones, dispositivos que se han hecho en insuficiencia cardíaca es mejorar estos desenlaces. Cosa que han hecho bastante bien los fármacos que actualmente se consideran como el estándar de oro de tratamiento de cualquier paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, como son los IECA o ARA2, los beta bloqueadores que han demostrado mejorar el pronóstico, y los antagonistas de receptores del miladocorticoide. Sin embargo, lo malo que tiene esto es que aún tenemos un riesgo residual. ¿Un riesgo residual de qué? De morir. Y de morir más o menos el 50% lo tiene igual a los 5 años, independiente de todos los esfuerzos que hagamos con estos tratamientos. Entonces aquí es donde estamos intentando enfocarnos en otras moléculas. Los investigadores dijeron, ¿qué pasa con los péptidos natriuréticos? ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Y los péptidos natriuréticos son básicamente moléculas que actúan un poco contrarrestando los grandes mecanismos fisiopatológicos bastante adversos para el bienestar del paciente, que son el sistema nervioso simpático y la activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los péptidos natriuréticos, por lo tanto, antagonizan un poco los efectos adversos de estos sistemas. También ayudan un poco a la liberación de exceso de sodio y agua, produciendo natriuresis en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por otro lado, actúan a nivel del endotelio y el miocardio, produciendo disminución de inflamación, remodelación y fibrosis a este nivel, produciendo bastantes efectos positivos hemodinámicos también en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, si son tan buenos, ¿dónde están los péptidos natriuréticos? Lamentablemente, los péptidos natriuréticos en forma endógena y fisiológica son metabolizados por una enzima que se llama neprilicina, que lamentablemente disminuye la biodisponibilidad de estos péptidos natriuréticos. Bueno,
Específicamente el sacubitril es una promolécula que se creó para antagonizar los efectos de la neprilicina y por lo tanto, como resultado neto, brindarnos más biodisponibilidad y efectos positivos de los péptidos natriuréticos. Esta unida a una molécula de valsartán, que todos sabemos que es un ARA2, o sea, un antagonista receptor de angiotensina 1, se transforman en la molécula que llamamos, que se llamaba LCZ696, que es el sacubitril valsartán. Y esta fue probada en cuanto a la eficacia clínica en el primer estudio fase 3, ya en el año 2014, o sea, más allá de los 5 años que estamos hablando, en pacientes con fracción de eyección reducida, sintomáticos y con elevación persistente de péptidos natriuréticos, que no tengan contraindicación, falla renal, hipotensión o hipercalemia, y que estuviesen con terapia médica optimizada, según lo que se veía como la terapia médica ideal para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Beta bloqueadores, antagonistas aminoglucocorticoides y enalapril en dosis alta. Esta era enalapril, si bien no son dosis máximas, son las dosis que se exigían para aleatorizar a los pacientes, que eran 10 miligramos cada 12 horas. A estos pacientes, si cumplían los criterios de ingreso, pasaron a un periodo run-in, que le llamaban, que es simplemente para evaluar la tolerancia a dosis máximas del sacubitril valsartán. Y cuando llegaban los pacientes a 200 miligramos cada 12 horas, se aleatorizaba finalmente y se iniciaba el estudio clínico del paciente. En grupos 1:1 para recibir sacubitril valsartán en 200 cada 12 versus enalapril 10 miligramos cada 12. Los pacientes fueron bastante, en cada rama alrededor de 4.000 pacientes, con una media de seguimiento de 27 meses. Estas son las características de ambos grupos. Ambos grupos eran bastante similares, viendo lo que se ve habitualmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y todos los estudios que se hacen en ellos, que son pacientes sobre 60 años, principalmente hombres, etiología principalmente isquémica, sintomáticos con péptidos natriuréticos elevados que se requería para entrar al estudio, y con una adecuada, podríamos decir, terapia médica de base. Dentro de los desenlaces, el desenlace compuesto, que es el desenlace primario de estos pacientes, era el compuesto de muerte cardiovascular y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, y vemos como el sacubitril valsartán reduce el riesgo relativo en un 20% a este desenlace, con un NNT de 21, bastante bueno, lo que significa una prolongación de sobrevida promedio de 1,5 a 2 años. Y si nos enfocamos solamente en la muerte cardiovascular, vemos cómo el sacubitril valsartán también logra una reducción de riesgo relativo significativa cuando se utiliza en comparación al enalapril. Resultados que no se habían visto hace un tiempo ya en estudios con medicamentos para insuficiencia cardíaca. Por otro lado, no era un fármaco con mucho evento adverso. Teníamos de la hipercalemia, que si bien se producía, no era mayor en enalapril, y lo que sí producía eran hipotensiones sintomáticas, pero lo bueno es que la tasa de suspensión de medicamentos no fue mayor en enalapril. Por lo tanto, si bien habían hipotensiones, los pacientes podían seguir tolerando el medicamento a largo plazo. El impacto de este estudio fue tremendo, una significancia estadística notoria, un gran N de pacientes con buena consistencia externa y un estudio multicéntrico, múltiples centros que estuvieron involucrados en este estudio, mostrando una morbimortalidad realmente reducida por el uso de este fármaco en comparación a enalapril. No tardaron mucho las guías clínicas del mismo año, europeas y americanas, de meter este fármaco dentro de su algoritmo de terapia. Sin embargo, lo malo que vemos acá, y creo yo es un gran impulsor, del subtratamiento que actualmente estamos viendo con sacubitril valsartán, es que lo ponen al final de la cola. En ese momento no había tanta evidencia como ahora, pero en ese momento había que esperar bastante tiempo para llegar a pensar en usar este fármaco. Y como vemos en esta diapositiva bastante didáctica, es como la gran población de insuficiencia cardíaca se reduce cuando vemos a aquellos con fracción de eyección reducida, se reduce cuando vemos a aquellos con menos de 35% fracción de eyección, se reduce más todavía cuando, a pesar del tratamiento farmacológico óptimo que se considera lo clásico, los pacientes seguían sintomáticos. Se reduce más aún si los pacientes no tienen contraindicación sacubitril valsartán. Y finalmente, un tema costos que no se considera en esto, se reduce aún más la población que finalmente vamos a pensar para dar este fármaco. Y eso es un poco lo que vamos a ver con el doctor Jong-Sung Lim, de cómo ha avanzado la evidencia en estos ya 6 años desde el paradigma HF,
que creemos nosotros justifica que este algoritmo verticalizado y bastante lento para introducir nuevas terapias debería cambiarse a un algoritmo más bien horizontal, probablemente justificando el uso precoz de este medicamento que también ha demostrado resultar. Así que eso quería compartir con ustedes. Y a los que no hayan estado, y los dejo con el doctor John Sung Lim para dar un poquito más de profundidad a todo el análisis de la evidencia nueva acerca de este fármaco. Muchas gracias, Franco. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de profundizar un poco más sobre qué otros aspectos de los sacubitril/valsartán se ha progresado en los años siguientes al estudio Paradigm HF. Vamos a hablar de algunos resultados del Paradigm HF a 5 años. Y vamos a profundizar también a su vez mecanismos de beneficios adicionales del sacubitril/valsartán que se han publicado en forma paralela al Paradigm. Vamos a analizar algunos subgrupos y obviamente cómo nos depara estos resultados en cuanto a la práctica clínica que tenemos que afrontar con los pacientes con falla cardíaca. ¿Cuáles son las implicancias del uso del sacubitril y los nuevos estudios en cuanto al manejo de los pacientes? Y esto ya lo dijo Franco, hay un riesgo residual en los pacientes con falla cardíaca. Este fue uno de los últimos estudios cohortes de la insuficiencia cardíaca y lo primero que vemos es que obviamente los pacientes con falla cardíaca tienen una sobrevida promedio menor a los pacientes que no tienen falla cardíaca y este efecto se acentúa mucho más cuando el paciente es admitido en alguna oportunidad al hospital. Si este efecto lo prolongamos a la sobrevida a 10 años, vemos de que la sobrevida a los 10 años es sustancialmente menor que la sobrevida al primer año, que el primer año del diagnóstico, y este efecto aún más se hace mucho más acentuado en los pacientes que en algún momento requieren hospitalizarse. Y aún más, el paciente que es admitido en el hospital, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, la sobrevida que ha tenido estos pacientes ha mejorado en forma no muy significativa comparado con las décadas previas. Así que tenemos labores que hacer en estos casos. Y posterior al estudio Paradigm, han aparecido varios estudios en los cuales se utilizó el sacubitril/valsartán comparándose con varios otros fármacos que ya han sido probados para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y estos son los estudios que nos vamos a centrar en algunos de ellos, que nos van a dar algunas pistas de cómo manejar estos pacientes, qué datos adicionales nos han dado aparte de los resultados del estudio Paradigm. Y una de las cosas importantes es cómo el estudio Paradigm se mostró las causas de cómo mueren los pacientes en el estudio Paradigm. Y esto se agradece, estos datos, porque vamos a ver de que cómo pueden tener efecto los diferentes mecanismos de acción que puede tener este fármaco. Y una de las cosas que uno pensaba es que el sacubitril podría haber mejorado en la parte de la progresión de la enfermedad. Hay una reducción importante en la causa cardiovascular, dentro de los cuales la mortalidad por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca baja notoriamente con el sacubitril. Pero un factor importante es la muerte súbita. Y vemos de que el sacubitril, comparado con el enalapril, el sacubitril también reduce las tasas de muerte súbita, lo que fue un factor sorpresivo en los resultados del estudio Paradigm.
¿cuál es el efecto que tienen los péptidos natriuréticos del sacubitril? Bueno, ustedes saben que el inhibidor de la neprilicina tiene un efecto de la degradación de los péptidos natriuréticos, pero esto se refiere básicamente al BNP. El BNP, como era de esperar bajo el efecto del sacubitril, no se modifica notoriamente comparado con el enalapril. Sin embargo, cuando se trata de NT-proBNP, este es el factor que vamos a tener que revisar con los pacientes cuando están recibiendo sacubitril. Vemos de que hay una rápida y sostenida diferencia comparado con los pacientes que recibieron enalapril. O sea, hay un efecto beneficioso a nivel de los fármacos sobre los péptidos natriuréticos. ¿Cuál es el resultado que se obtuvo a nivel de los 5 años con LSZ versus enalapril? Y vemos que a 5 años plazo hay una diferencia en cuanto a mortalidad cardio de todas las causas comparado con inhibidor de la enzima convertidora, lográndose un NNT bastante favorable de NNT de 21. Al igual que ello, la sobrevida en los pacientes, tanto en los pacientes que cuando se instala el tratamiento a los 55 años y después de los 65 años, empieza a notarse una diferencia tanto en la sobrevida como la sobrevida libre de eventos comparado con el enalapril, lo que nos lleva a que, a diferencia del enalapril, se puede ganar 1,4 años de promedio. El NNT a 5 años de mortalidad de hospitalización es de 14 y el NNT a 5 años de mortalidad por todas las causas se logra en 21. O sea, los beneficios que se lograron inicialmente con los estudios del Paradigm se mantienen al cabo de 5 años de tratamiento del LSZ versus comparado con el enalapril. Y estos son los resultados, un resumen de los resultados a 5 años de sacubitril comparado con el enalapril. Hay un beneficio de la mortalidad cardiovascular, hay un beneficio del endpoint primario de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y este efecto se vio beneficiado independiente de la edad del paciente, de la fracción de eyección, de la presión arterial y los péptidos natriuréticos. Y no solamente eso, mejoró la calidad de la vida, mejoró la capacidad funcional y lo que vamos a ver, mejora también los parámetros de remodelamiento, la función renal y también los diferentes parámetros de biomarcadores que implican la progresión de la enfermedad. Una de las cosas que nos preocupaba en cuanto al estudio Paradigm era si realmente los beneficios se mantenían a pesar de las diferentes dosis que se lograron en el estudio Paradigm. Recuerden que el estudio Paradigm, los resultados se obtuvieron principalmente en los pacientes que lograban la dosis target de 200 miligramos cada 12 horas. La dosis promedio de sacubitril valsartán que se logró al final del estudio, al final del seguimiento, fue de 375 miligramos al día. Sin embargo, y obviamente no todos los pacientes lograban esta dosis target, el beneficio sobre enalapril se mantuvo incluso con dosis menores de sacubitril. O sea, dosis bajas de sacubitril valsartán sigue siendo más efectivos en cuanto a reducción de los endpoints comparado con también dosis más bajas de enalapril. ¿Cuál es el efecto que tiene el sacubitril sobre la progresión de la enfermedad? Y sabemos de que las hospitalizaciones tienen que ver con la progresión de la enfermedad. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca son marcadores de progresión de la enfermedad. Y vemos de que la figura de la derecha, el LSZ, en cuanto a tiempo que transcurre para que haya una diferencia para la primera hospitalización, ocurre precozmente, ya a los 30 días comparado con enalapril. Es un efecto que es precoz.
Y segundo, el número acumulado de hospitalizaciones por 100 pacientes también se logra una diferencia significativa del LSZ comparado con enalapril. O sea, no solamente reduce el intervalo que ocurre para que ocurra la primera hospitalización, sino que también hay una reducción de la carga total de hospitalizaciones favoreciendo al LSZ696. En cuanto a los biomarcadores que implican, que muestran, que infieren progresión de la enfermedad, a su izquierda vemos de que los peptidonaturéticos, el ProBNP, es sustancialmente menor en los pacientes que recibieron LSZ, como lo muestra la barra blanca, comparado con la barra gris que representa los pacientes que recibieron enalapril. A su vez, la troponina, signo de daño miocárdico, también a los 8 meses de tratamiento empieza a favorecer claramente a los pacientes que recibieron sacubitril sobre el enalapril. Más importante aún, cuando el paciente que recibe sacubitril/valsartán requiere una hospitalización, las descompensaciones tienden a ser menos severas. Se ha visto que hay menor requerimiento de unidad de tratamiento intensivo, menores requerimientos de inótropo, menor probabilidad de una visita de urgencia por insuficiencia cardíaca y algo que no es menor, la tasa de rehospitalizaciones a 30 días es favorable también para el sacubitril/valsartán. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que explican todos estos resultados? Y aquí voy a hacer un punteo de lo que me pareció más adecuado en cuanto a los mecanismos de beneficio que favorecieron al LSZ696. Y lo primero, ¿cuál es el efecto sobre el remodelamiento cardíaco y cuál es el mecanismo de acción que se ha atribuido al LSZ? Y esto lo mostró el doctor Appiani, la típica figura de la historia natural de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Y aquí lo que vemos es que después de un largo periodo de relativa estabilidad, los pacientes empiezan a decaer, empiezan a sufrir descompensaciones, y después de cada descompensación, la verdad que tanto la capacidad funcional como la función miocárdica nunca vuelve a ser la misma y llega finalmente al fallecimiento o que requiera un trasplante o una asistencia ventricular. Pero esto es una figura, yo creo que más bien antigua, muy simplona. Y me pareció más llamativo esta otra figura, en el cual, a pesar de que el paciente puede estar bajo tratamiento adecuado, a medida que pasa el tiempo, la posibilidad que el paciente tiene de recuperarse va bajando. Pero por otra parte, dado los factores neuroendocrinos, la frecuencia cardíaca, la inflamación persistente, empieza un progresivo proceso de remodelamiento del corazón, se va dilatando, empieza a caer la fracción de eyección y a su vez, a medida que pasa el tiempo, el paciente que va sobreviviendo va juntando una serie de comorbilidades que hacen de que no solamente el paciente tengamos que incluso ir retirando algunos medicamentos que son beneficiosos, sino que va a hacer de que las comorbilidades también van deteriorando la capacidad funcional del paciente y, ¿por qué no?, va a contribuir con las hospitalizaciones y el difícil manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esta es la otra forma de ver el riesgo que tiene la insuficiencia cardíaca. Pacientes que tienen un riesgo basal, un estado de plató, de estabilidad, hay un riesgo residual. Este es el momento que habitualmente empezamos a iniciar y titular los fármacos, determinamos terapias adicionales como dispositivos, pero algunos pacientes, a pesar de estas condiciones, va deteriorando su condición, va empeorando, se va rehospitalizando y finalmente llega a un estado refractario en el cual incluso con los fármacos no somos capaces de mejorar su estado general y solamente nos va quedando o cuidados paliativos o el paciente ya empezará a considerar con terapia avanzada
como es el trasplante, inótropo y asistencia ventricular. Una de las cosas que también se ha visto en la evolución natural de la insuficiencia cardíaca es que a medida que va aumentando el tiempo de evolución de la enfermedad, el paciente va juntando comorbilidades, como les dije. A medida que pasan los años del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, va aumentando el número de comorbilidades que van a hacer más difícil el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y es así de que después de los 5 años, un alto porcentaje de los pacientes ya tienen más de 4 comorbilidades. Y esto se traduce en la clínica de que los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca más prolongada aumentan las comorbilidades y también el endpoint, la sobrevida libre de eventos, va empeorando en los pacientes a medida que va juntando el tiempo de evolución y también el número de comorbilidades. Afortunadamente, independiente de la duración de la insuficiencia cardíaca, vemos en esta figura de que a diferencia del enalapril, el sacubitril todavía tiene un efecto beneficioso a medida que va alargándose el tiempo de evolución de la enfermedad. Incluso en pacientes de más de 5 años, aún así es mejor el sacubitril versus enalapril. Y este es el estudio PROOF-HF. El estudio PROOF-HF fue bastante interesante en el sentido de que, como vemos esta figura reveló de que en este estudio que los péptidos natriuréticos tienen una muy buena correlación con los parámetros de remodelamiento. Tienen una muy buena correlación con la fracción de eyección, con los diámetros ventriculares izquierdos y con algunos índices de disfunción diastólica. Y vemos que el péptido natriurético puede servir como un correlator de estos parámetros. Y en la figura de la izquierda, aquellos pacientes que recibieron sacubitril versus el enalapril, vemos de que hay una caída muy rápida de los péptidos natriuréticos, más de 30% al día 14, y posteriormente hay una caída sostenida, pero un poco más lenta en los péptidos natriuréticos, y esta caída se mantiene incluso hasta los 12 meses de seguimiento que se realizó en este estudio. Es así de que en esos pacientes en los cuales hay una mejoría de los péptidos natriuréticos con los parámetros de remodelamiento, estos pacientes que logran resultados beneficiosos van a tener un seguimiento, en el seguimiento a lo largo del tiempo, una mejor sobrevida comparado con aquellos pacientes que no logran una caída de los péptidos natriuréticos y los parámetros de remodelamiento. Este fue el estudio Evaluate-HF, en el cual también se comparó con enalapril. Y aquí se muestra más claramente los efectos beneficiosos de sacubitril en cuanto a los parámetros de remodelamiento. Y aquí vemos que en la figura de la izquierda, a 12 semanas de plazo, 12 semanas, un efecto muy precoz, el sacubitril fue capaz de reducir significativamente los diámetros ventriculares fin de diástole y fin de sístole, comparado con el enalapril, y también mejora los parámetros de disfunción diastólica, como lo es el diámetro auricular izquierdo. A la figura de la derecha, algo muy llamativo. Sabemos que los pacientes que logran mejoría de la fracción de eyección con la terapia médica van a tener una mejor sobrevida y una reducción de eventos a largo plazo. Y en este estudio, al realizar una prolongación del seguimiento a 12 meses plazo, los pacientes que recibieron sacubitril logran mejorar la fracción de eyección en 9,4 puntos su fracción de eyección, lo que me parece que es bastante importante, y esto fue una diferencia positiva comparado con el enalapril.
¿Cómo tienen efecto estos, por qué tienen tanto beneficio en cuanto a marcadores de remodelamiento? Y esto es algo importante. Me pareció bastante interesante. Diferentes marcadores de fibrosis, como son los niveles de aldosterona, actividad de metaloproteinasa, que implican un mayor recambio de la matriz extracelular, son notoriamente mejores cuando se trata del uso de sacubitril versus el enalapril. Así que hay explicación a nivel molecular que los pacientes que reciben LSZ van a tener un mejor efecto para permitir una reducción del remodelamiento inadecuado del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el efecto sobre la insuficiencia mitral? Recordemos de que la insuficiencia mitral tenía a un mismo grado de fracción de eyección. El hecho de tener una insuficiencia mitral más que moderada determina que los pacientes que tienen insuficiencia mitral van a tener un peor pronóstico, ya que no solamente son un reflejo del grado de remodelamiento, sino que también, a su vez, la insuficiencia mitral contribuye con el peor pronóstico, ya que determina por sobrecarga de volumen una mayor progresión de la enfermedad. Y este fue el estudio PRIME, en el cual los pacientes que recibían el sacubitril/valsartán tenían un mayor porcentaje de pacientes en el cual mejora el grado de insuficiencia mitral comparado con los pacientes que recibieron solamente valsartán. Así que hay un mayor porcentaje de pacientes en los cuales mejora la insuficiencia mitral. Y por último, para la parte de remodelamiento, esta fue una revisión sistemática y el metaanálisis sobre los diferentes parámetros de remodelamiento miocárdico. Recuerden que el remodelamiento miocárdico se refiere a los diferentes parámetros que reflejan un cambio de forma, un cambio de tamaño y también el grado de función miocárdica. Y esto se puede mostrarse en los diferentes parámetros ecocardiográficos y vemos de que en todas las variables que muestra diferentes grados de remodelamiento, favorece al uso de sacubitril en estos casos comparado con diferentes fármacos que se han utilizado para la insuficiencia cardíaca, ya sea enalapril o ARA2. Esta mejoría se empieza a notar especialmente al tercer mes de la terapia, hasta el seguimiento que fue aproximado en la mayor parte de los estudios, hasta los 12 meses, incluyendo pacientes en el cual no se lograba dosis target de LSZ o enalapril según el caso. Si comparamos con las diferentes terapias en las cuales mejoraba la fracción de eyección, vemos de que en los pacientes que recibieron sacubitril, este 9,4% de porcentaje mejoría en la fracción de eyección es algo muy importante, que puede verse en los mejores resultados de otras terapias como terapia de resincronización, algunos beta bloqueadores, y hay un subgrupo especial que lo vamos a mostrar más tarde. Hay un subgrupo especial de pacientes que son los pacientes que nunca han recibido terapia para la insuficiencia cardíaca, que son los pacientes naive o pacientes que nunca han recibido terapia para falla cardíaca. El efecto de la mejoría de la fracción de eyección es mucho más notorio cuando se les da sacubitril a estos pacientes, pudiendo llegar hasta el 12,8% de la mejoría de la fracción de eyección. Y me pareció muy interesante encontrar este artículo en los cuales uno puede, de cierta manera, predecir qué pacientes pueden ser súper respondedores al LSZ696. Hay un score que se llama Score Award, en los cuales, tomando en cuenta, asignando puntajes a varias variables, como son uso de antialdosterónicos, sexo femenino,
Insuficiencia cardíaca en el último año, o sea, de corta evolución, ritmo sinusal, uso de diuréticos, capacidad funcional. Si uno suma diferentes puntajes de estos parámetros, uno puede predecir cuánto es la posibilidad de que sea un superrespondedor. Siendo superrespondedor aquel paciente que no se hospitaliza, no fallece, obviamente, reduce más de 50% los péptidos natriuréticos a 12 meses y que incrementa su fracción de eyección más de un 10% a lo largo de 12 meses de tratamiento. Y aquellos pacientes que logran un alto porcentaje tienen alto puntaje en este score, la gran mayoría puede cumplir estos criterios. No es algo raro este puntaje. Aquellos pacientes que especialmente la falla cardíaca no está muy avanzada, como el hecho que el paciente no use antialdosterónicos, no use diuréticos, capacidad funcional buena y sexo femenino, todos estos son indicadores de que la enfermedad no está tan avanzada y el hecho de utilizar LSZ696 en pacientes con una enfermedad no tan avanzada, tenemos más probabilidades de que responda, de que sea un superrespondedor. Y en cuanto a los mecanismos de acción, me pareció interesante esta diapositiva, en el cual, bueno, creíamos de que el VNP era la inhibición del VNP, de la degradación del VNP, pudiese haber sido el principal mecanismo de la mejoría en cuanto a remodelamiento cardíaco. Y la verdad es que cada vez más se ha ido convenciendo la sociedad médica de que no es el único factor. De hecho, el VNP es degradado, pero en un grado no tan importante por la neprilicina. Y esto es lo curioso. Fueron muestras de sangre que fueron tomados del estudio PROOF-HF, en el cual se midió los niveles de ANP, que es otro péptido natriurético, y se vio de que en estos pacientes hay un incremento rapidísimo tras el inicio de sacubitril del ANP. Hay un incremento muy rápido que se mantiene hasta los 12 meses de terapia y esto se acompaña del GMP cíclico urinario, que es un marcador del segundo mensajero en cuanto a terapia de falla cardíaca. Y aquí hubo una fuerte correlación del incremento del ANP plasmático con el GMP cíclico urinario. Así que pareciera ser de que no solamente la degradación del BNP, la inhibición de la degradación del BNP pudiese tener un efecto beneficioso, sino que también los niveles plasmáticos de la ANP pueden tener también a su vez otro mecanismo alternativo de beneficio en cuanto a remodelamiento cardíaco. La segunda pregunta que me hago es, vimos de que sacubitril/valsartán tiene un efecto en la reducción de la muerte súbita. Y la pregunta es el LSZ un fármaco antiarrítmico? Ya vimos que tiene mecanismos antiproliferativos, pero tiene un efecto antiarrítmico propiamente tal. Y esto, lo primero que vamos a hablar es cuál es el impacto que tiene sacubitril en la indicación final de dispositivos como el desfibrilador. Estoy hablando de la indicación primaria de desfibrilador para la reducción de muerte súbita. Y aquí vemos que los pacientes, la figura superior izquierda, aquellos pacientes que utilizaron sacubitril, después de un tiempo dado, el porcentaje de pacientes que requieren indicación de desfibrilador es mucho mejor, es más baja en los pacientes que recibieron sacubitril, 79,9% versus 49,5%. Y esto se acompaña de una mejoría en la capacidad funcional del paciente. Y este fue un estudio muy interesante que se llama SAVE-ICD. En cuanto al rol que tiene el sacubitril para poder reducir los requerimientos del desfibrilador implantable, el uso del sacubitril
tiene un efecto favorable en cuanto a remodelamiento, lo que hace que vaya mejorando la fracción de eyección a medida que pasa el tiempo. Un alto porcentaje de estos pacientes, sobre el 58,8% de los pacientes, incrementa su fracción de eyección en una variable magnitud, y también obviamente el efecto es mucho más pronunciado en los pacientes que recibieron dosis mayores del sacubitril/valsartán. El hecho que mejore la fracción de eyección hace que inicialmente pacientes que pudieran haber requerido desfibrilador como indicación primaria para reducir la probabilidad de muerte súbita, el sacubitril en esos casos puede, al mejorar la fracción de eyección, reducir la necesidad de requerir un desfibrilador al cabo de ese tiempo. Por eso, uno importante hay un requerimiento de optimizar la terapia médica en las fases más precoces de la enfermedad. Y la pregunta que me hago ¿es necesario replantear las condiciones para indicar el desfibrilador? ¿Es necesario determinar cómo vamos a definir como terapia médica óptima antes de decidir el desfibrilador? Esto es una condición de que va a ir cambiando a lo largo del tiempo y probablemente las nuevas guías clínicas nos van a ayudar a predecir cuál va a ser el manejo a futuro en cuanto a reducción de eventos de requerimiento de desfibriladores. Y este estudio mostró que por cada 100 pacientes con una fracción de eyección que inicialmente era menor del 35%, en los últimos 6 meses, el uso de sacubitril/valsartán podría evitar la necesidad de un desfibrilador en 25 pacientes como indicación primaria de un desfibrilador. La pregunta que me hago ahora es, ¿tiene algún rol antiarrítmico propiamente tal el sacubitril, aparte de ir mejorando la fracción de eyección? Hay alguna evidencia que sí. Y aquí vemos un seguimiento de aquellos pacientes que tenían dispositivos, cuál era la diferencia de usar ARNI versus inhibidor de la enzima convertidora. Y los pacientes que usaban ARNI, la sobrevida libre de shocks apropiados del desfibrilador favoreció a los pacientes que usaban con ARNI, a diferencia de los pacientes con inhibidor de la enzima convertidora. Y a su vez, la carga arrítmica manifestada por taquicardias ventriculares o taquicardias ventriculares no sostenidas fue sustancialmente menor para los pacientes que también recibieron ARNI. También, la telemetría mostró que los episodios de taquicardia ventricular no sostenida fueron mejores para los pacientes con LSZ. La carga arrítmica manifestado por el número de extrasistolías ventriculares también fue mejor para el grupo ARNI, y obviamente esto es algo muy interesante. Aquellos pacientes que tienen una terapia de resincronización, al disminuir la carga rítmica de extrasístoles ventriculares, permite un mejor pacing de la terapia de resincronización, obviamente favoreciendo a que tenga la plena actividad del pacing biventricular cuando logramos un mayor porcentaje de captura a nivel biventricular. Curiosamente, no solamente mejora en cuanto a carga rítmica, sino que también entre esto puede cambiar algunos parámetros electrocardiográficos. Y este estudio me pareció muy interesante. Al cabo de 6 meses de uso de sacubitril, había una reducción de la duración del QRS, de reducción del intervalo QT y algunas mejoría de algunos parámetros como la hipertrofia ventricular en los pacientes que tienen LSZ. Acordémonos que el intervalo QT largo es un indicador de dispersión electrocardiográfica en los pacientes con falla cardíaca, y obviamente constituye un riesgo que facilita a que estos pacientes puedan tener arritmias ventriculares,
Y esto me pareció bastante curioso porque también modifica algunos parámetros electrocardiográficos. El tercer punto es, y el doctor Apiani ya mostró los resultados del sacubitril/valsartán, pero en la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Hay evidencia del sacubitril/valsartán, pero más bien en pacientes con falla cardíaca aguda? Y sí lo hay. Se mostró este estudio, que es el estudio Pioneer HF, en los cuales pacientes que fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, una vez estabilizados dijimos cuando tenían presiones sistólicas sobre 100, que no hayan requerido inotropos 6 horas previas y que no hayan requerido un aumento de la cantidad de diuréticos en las 6 horas previas. Estos pacientes fueron randomizados a recibir sacubitril/valsartán versus enalapril. Este obviamente fue un inicio intrahospitalario y se vio en los parámetros, los outcomes, en forma precoz. ¿Cuáles son los efectos de los outcomes dentro de las 8 semanas de randomización? Y aquí lo que vemos, un dato muy interesante, al evaluar las características demográficas de estos pacientes, había un porcentaje alto, sobre el 50% en ambas ramas, en las cuales eran pacientes naive, o sea, que no habían recibido terapia por insuficiencia cardíaca. Muchos de ellos eran pacientes con diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca. Y este es el endpoint primario. El endpoint primario lo que buscaba era evaluar en corto plazo de tiempo el cambio que podía tener dentro de los péptidos natriuréticos. Y aquí lo que vemos es que en forma muy precoz, en un corto plazo de tiempo, sacubitril provocaba una rápida caída de los péptidos natriuréticos y esta reducción se mantuvo hasta las 8 semanas de tratamiento del que duró el estudio. Hubo factores de seguridad en los cuales el inicio intrahospitalario al poco plazo de la estabilización de los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes que recibieron sacubitril fue un factor bastante seguro. Las tasas de hipercalemia no fueron sustancialmente distintas y al igual que la hipotensión sintomática, si bien fue ligeramente mayor para los pacientes sacubitril, no hubo una diferencia en cuanto a discontinuación del tratamiento. Pero también hay diferencia en cuanto a los endpoints clínicos, si bien no fue el endpoint primario, pero sí fue el endpoint secundario. Y la tasa de eventos duros como muerte, rehospitalización, requerimiento de asistencia ventricular o trasplante, favoreció en forma significativa a los pacientes con sacubitril/valsartán y nuevamente la diferencia se hizo bastante notoria al poco plazo, intervalos de tiempo. Fue notoriamente mejor para los pacientes con sacubitril, fallecieron menos, se hospitalizaron menos y hubo menos empeoramiento de la enfermedad. Y esto fue con un NNT de 13. Al analizar por subgrupos, esto fue algo muy interesante. El beneficio fue independiente de si el paciente tenía diagnóstico o no de insuficiencia cardíaca previa y curiosamente también el beneficio fue favorable para el sacubitril independiente si había estado o no con tratamiento previo de inhibidor de enzima convertidora o ARB. O sea, pacientes con tratamiento o pacientes naive, en ambos casos, el beneficio favoreció al sacubitril en este estudio. Después de las 8 semanas de estudio, hubo una extensión del estudio Pioneer, en el cual el estudio se abrió. Los pacientes de ambos grupos siguieron
de ambos grupos fueron designados para recibir sacubitril. Obviamente los que siguieron con sacubitril, ¿ah? Pero también los pacientes con el enalapril, al ser abiertos, empezaron a recibir sacubitril y valsartán. Y vemos de que al cambiarse de fármaco al sacubitril, se quiebra la curva de los endpoints clínicos y empieza a parecerse al uso de sacubitril original. Sin embargo, la diferencia se mantiene comparado con el sacubitril original. Y esto me recuerda a los estudios de diabetes, que aunque uno optimice el tratamiento de los diabetes, si el paciente venía con una hemoglobina glicosilada muy alterada desde un comienzo, aunque uno lo mejore después optimizando la terapia, el daño queda. Y lo mismo me lo asimilo para los pacientes que sufrieron una descompensación de la falla cardíaca. Si el paciente estaba con enalapril, aunque los cambiemos a sacubitril, el riesgo sigue siendo más alto comparado con los pacientes que inicialmente recibieron sacubitril. A diferencia de ello, los péptidos natriuréticos obviamente tienen una vía media más corta. Al usar sacubitril, los péptidos natriuréticos mejoran notoriamente acercándose al grupo de sacubitril inicial, se van asimilando, pero esto no se refleja en un acercamiento a los endpoints clínicos comparado con el sacubitril original con el cual comenzaron. Y esto fue el estudio Transition, en el cual se evaluó el uso de cuál es el efecto de sacubitril e iniciarlo en forma intrahospitalaria antes del alta versus post-alta del sacubitril. Y la verdad es que yo les quería mostrar este estudio más bien por un resultado muy interesante. En el 29% de los pacientes en el estudio Transition eran pacientes con insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico y 24% de los pacientes eran naive, o sea, nunca habían recibido inhibidor de la enzima convertidora o ARA2. ¿Ah? Y vemos de que al seguimiento de los pacientes, aquellos pacientes que nunca habían recibido pacientes para la falla cardíaca, la posibilidad de recibir dosis más plenas de sacubitril fue mucho más alto de aquellos pacientes que ya tenían previo tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y esto es una población que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes que son denominados naivos o pacientes de novo, son los pacientes que después de 10 semanas pueden ser, pueden recibir y ser mejor tolerante a dosis plenas de ARNI. En estos pacientes hay una mayor caída de los péptidos natriuréticos, así que son una población muy especial en los cuales puede haber un especial beneficio, un adecuado beneficio a los, efectos del ARNI. ¿Cuáles son los efectos de en las comorbilidades? Ya dijimos que las comorbilidades, pacientes con falla cardíaca tienen una alta tasa de las comorbilidades y a su vez la presencia de las comorbilidades como la falla renal, diabetes, etcétera, tiene un efecto negativo en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca. Estos factores determinan que muchos pacientes no pueden recibir la terapia médica plena, pero también determinan que la capacidad funcional y la calidad de vida sea peor en estos pacientes y a su vez determina mayor cantidad de rehospitalizaciones. Hay un efecto del LSZ sobre las comorbilidades y encontré varios slides en el cual me pareció bastante interesante. Sacubitril tiene efectos sobre el control glicémico. Y esto fue un subanálisis de estudio Paradigm en el cual pacientes que recibieron sacubitril a lo largo de los años de seguimiento tenían menos posibilidades de que requieran insulina en algún momento comparado con el enalapril.
aquellos también que partieron con hemoglobina glicosilada más elevada, también a la larga, hemoglobina glicosilada promedio, a la larga de los años de seguimiento, los pacientes con sacubitril tenían un mejor control de glicémico. Aparentemente, sacubitril podría tener un rol en cuanto a la mejoría de la sensibilidad a la insulina, pero también lo que se sabe es que sacubitril determina un menor degradación del GLP-1, mejorando el control glicémico de estos pacientes. A su vez, los pacientes también que reciben sacubitril requieren a la larga un menor requerimiento de aumento en la dosis de los diuréticos. Recuerden, la cantidad de dosis de diurético que requiere el paciente es proporcional a la carga neurohumoral. Los pacientes, uno de los criterios de falla cardíaca avanzada es el hecho que requiera una mayor dosis de diurético a lo largo del tiempo. Y vemos que en esta gráfica a la derecha, aquellos pacientes en el seguimiento que recibían sacubitril era menos probable que requirieran un aumento en la dosis de diuréticos, o sea, menor carga neurohumoral. Y esto obviamente tiene efectos que no solamente hay un menor requerimiento de diuréticos, sino que también podría tener un rol en cuanto a protección renal. Hay varias evidencias de que sacubitril/valsartán puede tener un rol protector para la función renal a lo largo del tiempo, y no solamente por el hecho de que requiera menos diuréticos, sino que también hay un factor de protección tubular renal para los pacientes que reciben sacubitril. Segundo, ¿cuál es el efecto sobre el potasio y la hipercalemia? Los pacientes que recibieron sacubitril a los 3 años plazo, las tasas de potasio logradas son menores que los pacientes con enalapril. Recordemos que el potasio es una causal importante de que determina que los pacientes no puedan recibir toda la full dosis para la insuficiencia cardíaca. Y esto tiene una repercusión importante. Al tener menor cantidad de hipercalemias severas, estos pacientes pueden tener un rol en cuanto a que podemos asociarlo con mayor probabilidad de que se pueda asociar con el otro fármaco que sirve para prevenir la progresión de la enfermedad, que es los antagonistas de la aldosterona. Los pacientes que recibieron LSZ junto con espironolactona tenían menos tasa de hipercalemia severa que los pacientes que recibieron enalapril y espironolactona. Y esto obviamente tiene una repercusión y tiene un efecto potenciador de las terapias a futuro. Los pacientes que recibieron sacubitril, la probabilidad de que tengamos que discontinuar el aldosterona a futuro tiene un impacto. Los pacientes que recibieron sacubitril, la probabilidad que se discontinúe la espironolactona es mucho menor. O sea, el sacubitril permitiría un efecto coadyuvante de mantener las otras drogas que tienen un efecto beneficioso para la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la experiencia del mundo real? Bueno, siempre hemos tenido la duda de que el estudio Paradigm fue un estudio bastante riguroso. Los pacientes que del estudio Paradigm eran pacientes más jóvenes de lo que vemos en el mundo real. Y teníamos la duda de que si el ARNI podría tener en el mundo real los mismos efectos beneficiosos que vimos en el estudio Paradigm. Y este metaanálisis que les voy a mostrar, revisión sistemática, del ANI en el mundo real muestra en forma consistente el efecto beneficioso del mundo real que se ha recopilado en todo este tiempo. Y efectivamente, en el mundo real vemos que los pacientes con falla cardíaca son pacientes mayores, hay mayor porcentaje de mujeres comparado con el estudio Paradigm, son pacientes más enfermos, capacidad funcional más reducida,
hay más tasas de diabetes, de causa isquémica a la falla cardíaca y deterioro de la función renal. Pero aún así, en forma global, vemos de que la mejoría del endpoint primario de reducción de la mortalidad cardiovascular y de hospitalizaciones sigue favoreciendo para el sacubitril, ¿ah? Y tanto para el endpoint primario como la mortalidad por todas las causas. Así que el efecto que se vio en el estudio Paradigm se mantiene también en el mundo real. Y no solamente eso, también se va replicando lo que es en cuanto a calidad de vida y cambios de los péptidos natriuréticos. Y vemos que en los diferentes estudios, en un tiempo de intervalo de tiempo variable de algunos meses, el porcentaje de pacientes que mejora en cuanto a su capacidad funcional, aquí va cambiando la coloración, va aumentando el porcentaje de pacientes en capacidad funcional 1 y 2, va favoreciendo al uso de sacubitril, al igual que el porcentaje de caída de los péptidos natriuréticos también sigue siendo mayor para los pacientes que recibieron sacubitril. En cuanto a la seguridad de y efectos adversos, vemos que el porcentaje de descontinuación del sacubitril es bastante poca, 5 a 10%, y las tasas de descontinuación por hipercalemia, la verdad es que, y por hipotensión, la verdad es que se concentra en un porcentaje que va del 0 al 10%. O sea, son fármacos que se van replicando su beneficio en el mundo real y las tasas de efectos colaterales, teniendo en cuenta otros factores, siguen siendo bajos en el uso del sacubitril. Y lo que mostró el doctor Appiani de que el uso de sacubitril está subvalorado, esto también está cambiando. Y esto fue lo que mostró el estudio CHAMP. Después de la aprobación del sacubitril por la FDA, vemos de que a medida de que van pasando en los cuartiles de los años siguientes, va aumentando el porcentaje de indicación del sacubitril. Y eso que esto, si el seguimiento se hizo hasta el año 2017, todavía no se publicaba el estudio Pioneer, y es muy probable que, si consideramos el estudio Pioneer, es probable que este porcentaje pueda seguir aumentando en el futuro, pero como dijimos, el registro CHAMP se refiere más bien a la fracción de eyección reducida en la parte crónica. Pero una de las cosas interesantes, el registro mostró de que hay más probabilidad de utilizar sacubitril valsartán, es más preferido si los pacientes son jóvenes, tienen una función renal preservada. Se ha visto que también hay mayor tendencia a su uso cuando hay uso tiene un resincronizador implantado, menor fracción de eyección. Y curioso, aquellos hospitales que tienen más bien adosado a una universidad o que tienen un alto flujo de los pacientes, tienden a usar más sacubitril valsartán. Bueno, Y por último, está bastante interesante hasta ahora y la verdad es que es impresionante la cantidad de, de área que ha abarcado el sacubitril valsartán desde el 2016 con el cambio de las guías, pero no sé, doctor, si usted podría darnos una apreciación más práctica, aterrizar un poco toda la evidencia en algunas palabras que nos pueda dar para saber cómo utilizar este fármaco el día a día. bueno, esto lo voy a mostrar en los slides siguientes, de cómo poder aplicar todos estos nuevos conocimientos para la insuficiencia cardíaca en nuestra práctica día tras día, cómo poner en evidencia y también tener en cuenta los nuevos fármacos que han aparecido en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las implicancias, como dijo el doctor Appiani, de estos nuevos resultados? Y bueno, los diferentes estudios que he revelado y que también lo ha mostrado el doctor Appiani han tratado de completar
las diferentes instancias de los pacientes, el recorrido que realiza cada paciente con insuficiencia cardíaca desde que es ingresado al hospital por una descompensación, como el estudio Pioneer. Después el paciente se va a su domicilio en la fase crónica, donde buscamos mejorar la parte del remodelamiento, como son el PRIME, el EVALUATE y el PROVE-HF, y obviamente nuestras consultas, nuestra práctica el policlínico, tratando de asimilar lo que se ha mostrado en el estudio Paradigm y el estudio Titration. Y es verdad, hemos tenido una serie de estudios clínicos en el cual han mostrado diferentes fármacos que han mostrado beneficio. Pero el último fármaco que ha mostrado beneficio en cuanto a la inhibición del RAS fue el estudio Paradigm. Los nuevos fármacos, como son los inhibidores del SGLT2, el Vericiguat, el Omecamtiv, son fármacos que ocupan otra vía diferente al antagonismo del sistema RAS. Así que estos fármacos no quiere decir de que vayan a competir con este bloqueo, sino que probablemente nos van a ayudar a contribuir al bloqueo de RAS, del sistema renina-angiotensina, que puede ser otorgado por el LSZ o inhibidor de la enzima convertidora y o ARA2. Pero nunca antes se había tenido tanto material, tanto armamentos para combatir la insuficiencia como lo es ahora, con tantos estudios positivos que se han logrado en el último par de años. Pero a mí me interesa más bien compartir cómo podremos poner en práctica todos estos conocimientos. Y esto es más bien para que vamos resumiendo las diferentes vías. Mejor dicho, 5 vías de mecanismos: angiotensina 2, norepinefrina, aldosterona, neprilicina y SGLT2. Pero esto lo podemos lograr con 4 fármacos: bloqueo de la ARNI o inhibidor de la enzima convertidora, beta bloqueo, bloqueo de aldosterona y SGLT2. Y por último, 3 otras que, según el caso, la ivaradina, isosolvidralacina y el vericiguat, en ciertos casos muy puntuales. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que nunca vamos a lograr mejorar a los pacientes y frenar la progresión de la enfermedad si no damos todos los fármacos que corresponden. Y esto es lo que vemos acá. Antiguamente creíamos que indicando algunos de los fármacos de toda la gama, algo le iba a ayudar, pero vemos de que no es tan así. Solamente vamos a lograr mejorar la reducción de los eventos cuando tiramos, como dice la gente, todo a la parrilla, o sea, ARNI, beta bloqueo, MRA y obviamente ahora los SGLT2 versus el placebo. Solamente cuando bloqueamos todas las vías posibles y ojalá en dosis plena logramos la mejoría de la reducción de los eventos. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Si tuviera una enfermedad catastrófica, como es la insuficiencia cardíaca, de que en algunos casos se ha comparado con lo que podría suceder a una persona con una neoplasia. ¿Cuál es el valor real de mejorar la sobrevida y que podremos sacarle 6 a 8 años? Y esto es un análisis que se publicó en el Lancet, en el cual en los pacientes, si tienen 55 años, le indicamos toda esta parrilla de fármacos, incluyendo SGLT2 y LSZ. A ese paciente lo comparamos con una terapia más convencional, podremos lograr 8,3 años de mejoría de la sobrevida. 8,3 años. Y si el paciente tiene 65 años, podremos lograr una mejoría en cuanto a sobrevida libre de eventos que puede llegar hasta los 6,3 años. O sea, estamos mejorando las condiciones iniciales de un 50%, 5 años. A ese número le vamos a agregar 8,3 años en los pacientes más jóvenes. Y esto es lo que se propone y lo que probablemente se va a acercar en las nuevas guías, que el paciente con falla cardíaca va a requerir múltiples fármacos, múltiples vías de bloqueo para lograr los mejores beneficios. Que el ARNI sea acompañado
por antagonista aldosterona, beta bloqueo y los SGLT2 como 4 pilares fundamentales. Y como lo que muestra una modificación de las antiguas guías clínicas de la insuficiencia cardíaca europeas. Desde el comienzo, los pacientes con terapia con beta bloqueo, ARNI y SGLT2, si el paciente mantiene sintomático y fracción de eyección reducida, agregar antagonistas de la aldosterona y posteriormente, según caso a caso, empezar a optar por nuevos agentes alternativos según el caso que se requiera. Los canadienses fueron más allá y ya realizaron un update de las guías para el manejo de la falla cardíaca. Y estos proponen de que los pacientes en una primera instancia inicien con ARNI, betabloqueo, antialdosterónico y SGLT2. Y estos pacientes se puede proponer ARNI incluso después de una falla cardíaca descompensada en el intrahospitalario, una vez estabilizado, y obviamente se mantiene la indicación de que esos pacientes con falla cardíaca crónica, de que se mantienen sintomáticos, estos pacientes, a pesar de los inhibidores de la enzima convertidora, deben ser considerados para cambiarse a ARNI. Ya dijimos que la terapia debe ser múltiple, ojalá terapia full dosis y ojalá la terapia sea lo más precozmente posible. Y he tratado de explicarles de por qué toda esta situación, por qué estamos haciendo todo esto. Pero la práctica es, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto no es ningún manual que pueda manejarse para todos los pacientes por igual. ¿Cómo podemos instalar toda esta terapia múltiple en máximas dosis? Y esto es lo que son cómo ha ido cambiando los esquemas de tratamiento de la insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo, en los cuales el estudio Paradigm y después los subestudios nos han ayudado a comprender de cómo debería ser en realidad. Y en la antigüedad lo que hicimos fue partir con un agente y posteriormente ir subiendo la dosis y después agregamos el segundo agente, subimos la dosis y así sucesivamente. Pero en el plazo de tiempo en el cual vamos a finalmente lograr agregar todos estos agentes, se calcula que por lo menos el mejor de los casos podría darse después de 6 meses. 6 meses, en 6 meses fallecen pacientes, en 6 meses se rehospitalizan pacientes. Pero a lo largo del tiempo hemos visto de que es posible partir en forma casi simultánea con los principales agentes, pero el objetivo final es que en un corto plazo de tiempo tratar de iniciar en forma simultánea los 4 pilares del tratamiento que hemos conversado y posteriormente evaluar si podemos requerir terapias adicionales aparte de los 4 pilares que hemos conversado. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué necesitamos hacerlo tan precozmente? Porque vimos de que los pacientes después de una alta hospitalaria son los primeros 3 meses que son más críticos. Los pacientes versus cuando nunca se han hospitalizado, pero de los que se hospitalizan, los primeros 3 meses son cruciales, en los cuales hay aumento de la mortalidad, pero también hay un aumento, un periodo crítico en el cual hay más muertes súbitas y otras muertes no relacionadas a la muerte cardiovascular. Y eso es lo que se refiere esta figura que lo hemos visto en varias oportunidades. Después de la hospitalización hay una fase vulnerable, una fase de transición en las cuales son pacientes bastante frágiles y es aquí donde tenemos que actuar donde va a tener mayor impacto en la reducción de los eventos. Y es así como podemos manejar esto. Ya vimos que a lo largo de los estudios que las terapias que son nuevas, en los cuales se inicia la terapia en fase intrahospitalaria, si no seguimos esta terapia a lo largo del tiempo, los pacientes no mejoran a largo plazo. Pero si es que agregamos las nuevas terapias que están validadas, que mejoran la sobrevida, que iniciamos en forma precoz dentro de la fase hospitalaria, pero después seguimos después del alta y en cuanto al cuidado crónico, es ahí donde podemos dar el golpe
para la reducción de eventos y mejorar la sobrevida del paciente. Y esto es como uno podría, de cierta manera, empezar a pensar cómo poder realizar el inicio de los fármacos. Recuerden de que los pacientes cuando se hospitalizan es una oportunidad para optimizar toda la terapia porque es un signo de progresión de la enfermedad. Y también porque los pacientes están bastante vulnerables, pacientes están abiertos a todo cambio de tratamiento. Y todo cambio, optimización que podamos realizar antes del alta, generalmente se mantiene en el tiempo. Y mientras, como sabemos, el paciente que se compensa, en la mayoría de los casos ingresa con hemodinamia estable y también con congestión, esa es la forma de fenotipo más frecuente de los pacientes que se compensan y se hospitalizan. Bueno, a medida de que el paciente va logrando la euvolemia, podemos empezar a agregar terapias, como son el bloqueo del sistema RAS con ANI o inhibidor de la enzima convertidora. Posteriormente, a medida que nos acercamos a la euvolemia, podemos considerar el beta-bloqueo y ya previo al alta, ya empezar a pensar en un antagonista de aldosterona y SGLT2. Y posteriormente al alta, continuar con la optimización de las dosis. Es preferible que previo al alta, más que dosis alta de un solo agente, es mejor dar varios agentes que bloqueen varias vías y que posteriormente al alta podemos empezar a optimizar las dosis según cómo vaya el estatus clínico, volemia y los exámenes generales. Y una última cosa, no hay un manual por el cual podamos indicar por igual la terapia a todos los pacientes por igual. No hay una guía que nos permita tratar a toda la comunidad por igual, sino que vamos a tener que tratar a los pacientes de forma individual. Y esta es la cosa que se ha ido promoviendo, un factor que se ha ido promoviendo en los últimos estudios, que es la caracterización fenotípica del paciente. Y tomando variables tan básicas como frecuencia cardíaca, presión arterial, función renal y presencia o no de fibrilación auricular, podemos empezar en base a estas 4 terapias pilares que ya hemos conversado, y teniendo al paciente obviamente euvolémico, empezar a pensar, caracterizar el paciente para empezar a ver cuál es la prioridad que le vamos a dar a cada fármaco en el paciente, con el fin final de que los pacientes, más que la dosis intensa de cada fármaco, puedan recibir, ojalá, la mayor de los 4 pilares la mayor cantidad posible en un corto plazo de tiempo, tomando en cuenta estos 4 factores. Por ejemplo, esto parece bastante muy desordenado, pero no es tan así si tomamos en cuenta, si todavía nos centramos en la figura central. Por ejemplo, si tenemos ese paciente en el cual tiene la presión arterial elevada, función renal adecuada, podemos darle más prioridad a darle ARNI, darle también más beta bloqueadores, ¿ah? Darle más prioridad a esos fármacos y una vez un poquito más estable podemos considerar a los otros agentes. Si el paciente está, por ejemplo, hipotenso todavía, pero euvolémico, podemos empezar a considerar dejarle algunos factores, algunos fármacos que no bajen tanto la presión arterial, como lo son los SGLT2 y la espironolactona primero, y teniendo el paciente ya un poquito más euvolémico estable, considerar los otros fármacos y todo esto en un corto plazo de tiempo. Así que la categorización fenotípica de la insuficiencia cardíaca nos va a permitir hacer de que un mayor porcentaje de los pacientes puedan beneficiarse y recibir de la mayor cantidad de estos fármacos pilares que han demostrado la mejoría de la sobrevida de la insuficiencia cardíaca. Una última diapositiva, recordar de cómo se dosifica el sacubitril, depende de si el paciente estaba con dosis alta o baja de inhibidor de la enzima convertidora. Si estaba con una dosis elevada, hay que hacer un washout de 36 horas. Si estaba con una dosis elevada, se puede partir con una dosis más elevada de sacubitril.
Si estaba con dosis menores de enalapril, menor de 10 miligramos, se parte con 50 miligramos cada 12 horas. Y en el caso del ARB no se requiere washout y en ambas figuras se va duplicando la dosis cada 2 a 4 semanas. Conclusiones: insuficiencia cardíaca, una patología prevalente, progresiva y de alta mortalidad. LSZ mejora comparado con inhibidor de enzima convertidora, mejor remodelamiento y mejora el pronóstico, reduce la mortalidad cardiovascular y las rehospitalizaciones, tiene una eficacia muy consistente en un amplio rango de subgrupos y tiene una tolerancia y seguridad similar a los inhibidores de la enzima convertidora y ARB. El inicio de los ARNI tiene un efecto que es beneficioso para que podamos ingresar otros fármacos que son también importantes en la insuficiencia cardíaca, y la titulación de los ARNI es posible en un alto porcentaje de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, realmente completa. Difícil tener dudas después de todos los detalles de la evidencia que se ha demostrado en lo último, desde el 2016, desde la aparición de las guías clínicas con algún lugar para iniciar el sacubitril/valsartán. Lo que queda claro aparentemente es que es un fármaco que hay que iniciar precozmente ahora. Es un fármaco que se puede iniciar en distintos escenarios clínicos y que produce efectos benéficos en muchísimos escenarios, no simplemente reducción de hospitalizaciones, sino que, bueno, la mortalidad, muerte súbita, remodelación cardíaca, fenómenos fisiológicos positivos, y también electrocardiográfico, eléctrico, en fin, tiene una serie de cosas que son positivas, pero estos fármacos también tienen sus peros. Y ahí creo que hay que detenerse un poco y comentar en su práctica, doctor Lim. Eh, ¿Cómo le damos este medicamento a un paciente que llegue al policlínico? Un paciente que quiere usted iniciar el tratamiento, y ¿cómo lo partiría? ¿En qué se fijaría para iniciarle dosis de 50 miligramos, 100 miligramos? ¿Cómo lo hace usted en su práctica habitual? Bueno, es una muy buena pregunta, depende caso a caso, obviamente. Primero que nada, los pacientes, si el paciente es joven, hay una tendencia que los pacientes jóvenes, hay una tendencia mundial que los pacientes jóvenes, uno tiende a partir con ARNI porque estos pacientes jóvenes tienen más probabilidades de que tengan que lidiar con falla cardíaca por más tiempo, así que hay que asegurarle una reducción de evento a largo plazo. Los jóvenes también toleran mejor, y especialmente si son naivos a la inhibidor de la enzima convertidora, tienden a tolerar mejor la dosis y la titulación de los ARNI. Así que en esos pacientes tiendo a subirlos rápidamente las dosis desde 50 miligramos cada 12 horas en adelante. Si el paciente ya era usuario de los inhibidores de la enzima convertidora, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Uno tiende a esperar mucho porque se le quedó grabado el concepto de la guía clínica del 2016, que cuando el paciente persiste sintomático con fracción de eyección reducida, el problema es que uno tiende a esperar a ver cómo andan esos fármacos, después evaluar nuevamente y recién ahí considerar el cambio. Pero ese es un problema, porque eso es lo que nos llamamos inercia de la terapia médica. Ese tramo que esperábamos cada 3 meses para ir ajustando los fármacos se convierte en 6 a 9 meses y ahí fallecen pacientes. En los pacientes. Y segundo, la guía clínica antigua no era muy específica en cuanto a decir qué significa sintomático en los pacientes. Sintomático se refiere principalmente a que mantenga capacidad funcional 2, o sea, ese paciente que dice camina 2 a 3 cuadras, pero estaba mejor, igual hace 3 meses, uno tiende a decir, bueno, está igual, así que le voy a mantener el tratamiento. Pero ese paciente tiene un riesgo de morirse, riesgo de presentar una descompensación. Así que en esos pacientes, y segundo, pacientes sintomáticos también debiera considerarse no solamente por la capacidad funcional, sino que ese paciente que sufre una hospitalización o que los péptidos natriuréticos persistan elevados, también esto
algo personal, debería considerarse como pacientes sintomáticos y en eso considerar modificar el tratamiento, optimizarlo a ANI, ¿ah? Para la reducción de eventos cardiovasculares. Perfecto. Es llamativo, sí, este tema de cómo ha ido decayendo el uso del desfibrilador a los pacientes para prevención de muerte súbita como indicación de prevención primaria, sobre todo después del estudio Danish, que demostró un poco que la reducción de mortalidad por muerte súbita en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica no era tan importante, y cayó bastante en desuso el uso de desfibrilador en este grupo de pacientes. Hay algunas excepciones, pacientes jóvenes, en fin. Pero ahora que usted comenta que el sacubitril/valsartán tendría también efectos benéficos sobre el riesgo de muerte súbita y arritmias ventriculares, ¿cree usted que hay que aplazar más en la guía nueva la indicación de desfibrilador en pacientes con insuficiencia cardíaca y uso sacubitril? ¿O hay que mantenerlo a los 3 meses, por ejemplo, para decidir si es que se instala o no? Es una pregunta capciosa. Pero en la práctica, como lo quise mostrar, yo creo que es importante considerar de que eh, el concepto general es que después de 3 a 6 meses de terapia médica óptima, si el paciente mantiene fracción de eyección reducida y está teniendo una capacidad funcional 2 a 3, si ese paciente hay que empezar a plantear la posibilidad de un desfibrilador. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos considerar como terapia médica óptima? Todos esos estudios de dispositivos fueron realizados antes que aparecieran estos fármacos nuevos como el ARNI, como los SGLT2, tanto el desfibrilador como el resincronizador. Así que yo creo que estas cosas pueden cambiar en el tiempo y deberíamos darle una oportunidad a estos fármacos nuevos, darle una oportunidad de terapia médica óptima en dosis adecuada por 3 a 6 meses antes de decidir el desfibrilador. Y especialmente, como tú dijiste, pacientes de bajo riesgo, pacientes que no son isquémicos, especialmente yo le daría el chance a la optimización de los fármacos. Un poquito más controvertido los pacientes que tienen de causa isquémica, porque ellos tienen más riesgo de mortalidad por causa rítmica, por la cicatriz, pero con el estudio Danish, esos pacientes les darían más oportunidad a la terapia médica óptima antes de plantear colocarle un desfibrilador. Excelente. Doctor, acá hay una pregunta que habla un poco sobre, en otros escenarios de insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa con el sacubitril/valsartán? Por ejemplo, alguien nos hace la pregunta en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha pura, si es que hay estudios que avalan su uso en esos escenarios. También otras preguntas que hacen referencia un poco a insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Eh, Tal vez yo puedo agregar algo ahí. Hasta lo que sé yo, en insuficiencia cardíaca derecha pura, no hay gran evidencia. Hay algunos estudios que se han hecho en cardiopatías congénitas, como transposición de grandes vasos, en donde hay ventrículo derecho sistémico y el uso de sacubitril ha mostrado resultados bastante prometedores, pero en el escenario específico de insuficiencia cardíaca derecha por ejemplo, patología pulmonar, yo al menos no tengo conocimiento de estudios. No sé si usted, doctor, conoce algo ahí. Bueno, se está probando sacubitril en diferentes instancias, se está reclutando para el estudio de sacubitril en enfermedades de Chagas, por ejemplo, y también en el caso de falla derecha, también tengo entendido que se está reclutando para falla cardíaca derecha pura. En cuanto a lo que sí se puede como anexar los pacientes falla derecha en contexto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que pueden tener un componente de falla derecha. Recordemos por el estudio Paragon que sacubitril/valsartán por muy poco, por un P de 0,079, por muy estrecho margen, fue beneficioso, pero no estadísticamente significativo comparado con valsartán.
pero viendo los subanálisis, habían poblaciones en las cuales tenía un efecto positivo y que fue significativo desde el punto de vista estadístico. Es como curioso porque a partir de un estudio negativo sacamos conclusiones positivas, pero hay que tener en cuenta de que el beneficio global fue, del punto de vista estadístico, negativo, pero por muy estrecho margen. Pero lo que sí fue positivo para esos casos fueron pacientes mujeres. Acordémonos que las mujeres tienen fracción de eyección más alta que los hombres, tienen un corazón más chico, tienen más inflamación. Segundo, también en pacientes que tienen fracción de eyección algo reducida, con un promedio menor de 57%. Y tercero, pacientes que tuvieron reciente hospitalización por insuficiencia cardíaca, pacientes que son de alto riesgo, tuvieron un beneficio usando sacubitril, aunque tenían una fracción de eyección preservada. Por eso es que de repente conviene, los estudios prefieren decir fracción de eyección levemente reducida para destacar esa población que todavía puede beneficiarse en cierta medida en casos muy selectos con el sacubitril. Y eso contesta también un poco una pregunta que nos hace Denise, acerca de si es que usted en su práctica elige solamente pacientes con FEI bajo 35 para iniciar, o también uno lo consideran pacientes con FEI levemente reducida, y ahí un poco yo creo que uno se puede respaldar en lo que usted acaba de decir, el estudio Paragon, que si bien los resultados no fueron significativos en cuanto al outcome primario, igual se vio este análisis de subgrupo que aparentemente apoyaría el uso de este medicamento en pacientes con FEBI levemente reducidas, 45 a 57%, sobre todo cuando son mujeres. Así que ahí también se contestaría un poquito esa pregunta. Continuando con un poco del uso práctico, que hay bastantes preguntas acerca de eso, en los pacientes con presión arterial límite bajo, que usted quiere iniciar este tratamiento porque conoce obviamente todas las virtudes que tiene de iniciarlo, pero le complica la presión. ¿Hasta qué presión arterial sistólica eh, se basa usted para finalmente decir, sabe qué, vamos a intentar iniciar en dosis baja? ¿Y qué hace en esos casos? ¿Le ajusta otros tratamientos para evitar la hipotensión? ¿Le parte con esta terapia un poco, entre comillas, homeopática, no sé en realidad porque no está probado, de partir la pastilla de 50 para hacer 25 cada 12? ¿Cómo lo hace usted para que todos tengan la oportunidad de tener el beneficio de este tratamiento? Eh, Eso se puede afrontar de diferentes aristas. Uno, el estudio Paradigm y el estudio Pioneer retiraron, fue el criterio de exclusión si un paciente tenía presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Así que estrictamente hablando, deberíamos decir que esos pacientes no partir todavía con ARNI, y especialmente los que tienen más beneficios, yo creo que tomando en cuenta el valor de hipotensor y vasodilatador que tiene los ARNI, especialmente los pacientes con presiones más elevadas podrían ser más beneficiosos. Segundo, si que el paciente se hipotensa con ARNI, lo primero es una hipertensión sintomática, o sea, el paciente deteriora su riñón, tiene ortostatismo, frialdad de extremidades. Si no es, si no es sintomático, no hay deterioro de la función renal, yo trato de mantener los vasodilatadores, el ARNI lo posible, y tratar de compensarlo con otras formas, reducir los diuréticos si está eubolémico, y también les pido que estos pacientes retirar los fármacos que no se han visto probados, pero que de todas maneras los traen consigo. Fármacos, por ejemplo, amlodipino, que por X razón siguen usándose en estos pacientes. Trato de retirar todos los fármacos que no tengan prueba de mejoría de los outcomes en los pacientes con falla cardíaca, con el fin de que mantengan lo más tiempo posible las terapias con el ARNI. Tercero, si el paciente que estoy conociendo, que afortunadamente son los menos pacientes que estoy conociendo y tienen presiones arteriales bajas, porque probablemente ese paciente existe el riesgo que tenga una falla cardíaca más avanzada,
trato en lo posible de iniciar en poco tiempo, de iniciar aquellos fármacos que tienen poco impacto sobre la presión arterial, como son los SGLT2, que tienen una reducción promedio de presión sistólica de 3 a 4 milímetros de mercurio, junto, por ejemplo, con espironolactona, verlo en un par de semanas y considerar empezar con vasodilatadores, ya sea ARNI o inhibidores de enzima convertidora, ¿ah? En estos pacientes, pero ojalá que sea ARNI si que tolera la función, que si tolera la presión arterial. Perfecto. Doctor, y si le dijeran, ¿qué hacemos con los IECA y los ARA2? ¿Usted cree que son fármacos que hay que empezar a dejar de lado? ¿Usted cree que entramos en una época donde los IECA y ARA2 no van a tener mucha cabida en el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Ah, esas son preguntas capciosas. Yo creo que todavía tienen su rol porque yo creo que tienen su rol en algunos pacientes. Hay que tener en cuenta de que si bien los resultados del Paradigm benefician a la ARNI, pero versus placebo siguen teniendo un rol los inhibidores de la enzima convertidora y los ARB. Pueden tener un cierto rol, especialmente los pacientes que no toleran por la hipotensión con los ARNI. En esos casos uno puede partir con inhibidores de la enzima convertidora en dosis muy pequeñas porque no hipotensan tanto como los ARNI. Y segundo, también hay que tener en cuenta que en ciertos contextos todavía ARNI no se ha visto que fuese claramente beneficioso. Por ejemplo, pacientes con falla cardíaca muy avanzada, con presiones muy bajas, puede todavía tener un cierto rol en los inhibidores de la enzima convertidora y también pacientes post-infarto en el cual claramente el ramipril y los inhibidores de la enzima convertidora tienen, tienen su lugar ya fijo en el post-infarto con fracción de eyección reducida, infarto reciente. Así que yo creo que todavía hay rol para los inhibidores de la enzima convertidora y los ARB. Pero por otra parte también hay que tener en cuenta una cosa: pacientes que han presentado que tienen mucha carga arrítmica, los inhibidores de la enzima convertidora no tienen rol, no se ha demostrado rol en la reducción de muerte súbita, por ejemplo, ¿ah? Donde sí lo ha demostrado los ARNI. Y segundo, hay que tener en cuenta que los cambios de empeoramiento, de declive de la falla cardíaca, muchas veces son, ¿cómo se dice? Subtitle, muy, muy suaves, muy tenues, cosas que uno no los puede, que no los note en los controles siguientes después de 3, 4 meses. Y uno tiende a mantener los fármacos a pesar de que el paciente continúa en capacidad funcional 2, 3, pero eso paciente en un corto plazo de tiempo pueden tener un evento cardiovascular. Incluso con ARNI, al final del estudio del Paradigm, tenían un 20% de mortalidad y o hospitalización al final del estudio Paradigm para los pacientes que usaban ARNI. Así que uno debiera en la práctica tratar de hacer la conversión en forma precoz, porque sabemos que tiene efectos tanto los endpoints clínicos como el remolamiento si uno lo utiliza precozmente y no esperar a que el paciente esté muy mal. Excelente. Doctor, yo no sé si, bueno, hemos hablado que es difícil de definir que un paciente esté estable solamente basado en la capacidad funcional. Si bien es la definición más ampliamente conocida, la cual también es utilizada en todos los estudios para hablar de pacientes que no están estables. Hay un debate continuo sobre cuándo un paciente está realmente estable. Y esto hace un poco referencia a una pregunta que nos comentan de qué pasa con el paciente que por alguna razón no se decidió iniciar un ARNI después del debut de su insuficiencia cardíaca. El paciente se va de alta, se siente bien, está en capacidad funcional 1, y la verdad es que no hay signos de congestión, de descompensación, los exámenes están aparentemente estables. Ese paciente que está en clara capacidad funcional 1, clínicamente, entre comillas, estable, ¿tiene igual indicación de paso a ARNI? ¿Qué haría usted?
¿Se basaría en otros parámetros? Yo creo que si uno claramente ve que, y por eso es que todavía los inhibidores de la enzima convertidora tienen su rol. No estoy diciendo que a todos los pacientes haya que cambiarlos, pero por otra parte no esperar a que el paciente se deteriore mucho para poder considerarlo. Los pacientes con inhibidores de la enzima convertidora sabemos que los ARNI tienen su costo. Si el paciente con inhibidores de la enzima convertidora tiene claramente capacidad funcional, uno, hay una clara caída de la clara caída del espectro natriurético. Si no ha tenido ningún evento en corto plazo de tiempo, ese paciente obviamente yo consideraría mantenerlo en nivel de la enzima convertidora, ¿ah? Y tomar en cuenta de que ese paciente igual hay que mantenerlos bien vigilados porque pueden tener eventos cardiovasculares. Pero eh, insisto, estos pacientes ojalá de que haya una clara normativa, una clara evidencia de que ha mejorado tanto en parámetros clínicos como de remodelamiento, de que esté estable. Algunos estudios dicen, o algunos autores dicen, no existe la estabilidad en insuficiencia cardíaca, de que de cierta manera yo creo que tienen razón. En una situación tan dinámica, depende de los momentos, depende de los tiempos. El paciente puede sentirse estable en una visita de 15 minutos en el policlínico, pero ese paciente en su casa, en los 3 meses siguientes, sé que vemos de que empieza a declinar, o sea, ya perdió esa estabilidad. El hecho de que se mantenga sintomático, que tenga capacidad funcional 2 a 3, no es un paciente que deba considerarse estable en la práctica, sino que más bien paciente con capacidad funcional 2 a 3, pero no quiere decir, no implica estabilidad. Es una situación muy dinámica. Y es justamente lo que la definición universal de insuficiencia cardíaca intenta hacer, que es sacar de esta inercia médica de hablar de paciente estable crónicamente con insuficiencia cardíaca, dado que muchas personas, como usted comenta, sacan tratamiento puede ser peor finalmente. Y usan términos como etapa 3 de insuficiencia cardíaca, como heart failure, insuficiencia cardíaca clínica, pero que puede estar en remisión o persistente en cuanto a sus síntomas. Especialmente importante, creo yo, también darle un poco de importancia a los péptidos natriuréticos en el seguimiento de estos pacientes, dado que, sobre todo en pacientes jóvenes, que han sido deportistas en su vida, que hacen sus cosas con relativa normalidad, cuesta que digan que se cansan. Y uno va a ver en la clínica pocos signos del examen físico de insuficiencia cardíaca, pero una cosa que puede advertir que esta cosa no viene bien es que los péptidos natriuréticos sigan persistentemente elevados o vayan lentamente en ascenso, cosa que pudiese adelantarnos un poco en la conducta de titular terapia o cambiar tratamiento, antes de que el paciente joven presente fármacos, o sea, presente síntomas adversos. Eh, yo quería comentarle, doctor, ya un poco terminando en honor al tiempo, nos hemos pasado un poco, ¿cómo ve el tema de la elección finalmente? Porque ojalá todos tuviéramos la oportunidad de partirles estos 4 tratamientos que han probado ser tan efectivos, que son los inhibidores SGLT2, el sacubitril valsartán, beta bloqueadores y ARM a todos los pacientes. Pero ¿qué pasa si hay un tema de costo asociado? ¿En qué paciente usted elegiría un ISGLT2 versus qué paciente usted preferiría tal vez darle la prioridad a sacubitril valsartán, si es que tuviese que elegir uno? Me estás haciendo preguntas complicadas. A eso estamos, a eso estamos. Eh, mira, recientemente, recién están saliendo algunas publicaciones en las cuales se hace comparaciones de efectividad clínica de ARNI versus SGLT2, tomando en consideración algunos estudios clínicos y el EMPEROR y el DAPA-HF. Y la verdad es que tomando en cuenta la eficiencia, comparaciones indirectas, ambos fármacos son iguales de efectivos cuando se hacen comparaciones indirectas en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares.
Y lo segundo, cuando se toma en cuenta solamente un subanálisis del Emperor y el DAPA-HF, cuando comparan ARNI versus ARNI con SGLT2, la combinación es mejor que el ARNI. O sea, era algo esperable porque como tienen mecanismos distintos, se suma el efecto beneficioso cuando uno utiliza ambos fármacos. Así que esto no es una competencia entre ambos fármacos porque son dos fármacos que actúan igual. ¿Ah? ¿De qué partir con un medicamento u otro? Yo tomaría en cuenta mucho la edad del paciente, también si diabético o no, en varios factores, pero especialmente la presión arterial. Eh, Tomando en cuenta esas propiedades, los pacientes que son hipertensos, el ARNI tiene una especial particularidad de que baja la presión. Hay estudios de hipertensión comparado con olmesartán, por ejemplo, en el cual el ARNI tiene un poder para bajar la presión arterial. Esos pacientes hipertensos, de todas maneras, partiría con un ARNI primero. Y segundo, para pacientes que tienen presión arterial límite o baja, en los cuales se han sido excluidos para los estudios con ARNI, uno podría partir con inhibidor de la enzima inhibidor del SGLT2. Pero en la práctica lo que queremos transmitirles es que no quiere decir de que estamos dejando de lado los fármacos, sino que es verdad que muchas veces no podemos partir con los 4 pilares simultáneamente, sino que la idea es que en un corto plazo de tiempo logremos darlo con los 4 fármacos, aunque sean dosis bajas, porque lo que queremos evitar es reducir los eventos que pueden ocurrir después de una descompensación en ese periodo frágil, que es la fase vulnerable, y que son 3 meses. Y en la práctica uno se toma más de 3 meses como lo hacía antes para ajustar los fármacos. En esos 3, 6 meses pueden fallecer pacientes, pueden rehospitalizarse. Así que la idea es, ojalá, en un corto plazo de tiempo, tratar de mantener los 4, o sea, de iniciar los 4 fármacos lo posible. Perfecto. Doctor, no sé si usted querrá decir algunos mensajes finales. Yo creo que en honor al tiempo deberíamos empezar a despedirnos. Yo quería sí agradecerle a toda la audiencia que se ha quedado hasta estas horas con nosotros, realmente interesante y una muy buena puesta al día, como les dije inicialmente, en vísperas de las guías que ya se vienen, ahora a fines de agosto en el Congreso Europeo de, de Cardiología, perdón, con las guías de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver qué sorpresas tienen en cuanto a la utilización de este medicamento. Doctor, no sé si tienen algunas palabras finales. Yo creo que lo que podemos sacar como sacando el jugo a, a lo que hemos, a todo el tiempo que hemos conversado es que primero que nada ha ido cambiando en honor al título, el paradigma de la insuficiencia cardíaca, del manejo de la insuficiencia cardíaca. La idea es que ojalá manejarlo, que el paciente reciban más que por qué las cosas, porque eso lo podemos obtener de los estudios clínicos, pero más bien el cómo y el cuándo. ¿Ah? Y lo importante es que especialmente después de una descompensación en un periodo de tiempo muy frágil donde se compensan y mueren pacientes, pero por otra parte es una gran oportunidad para optimizar la terapia, en el cual en un corto plazo de tiempo la idea es que podamos ojalá juntar a los 4 pilares del tratamiento y que segundo, evitar la inercia, evitar que el paciente ya llegue a las últimas para recién considerar el cambio como lo hacíamos antes. No es necesario esperar hasta el final, no es necesario, como lo dice la antigua guías clínicas, que uno espera es una cosa vertical, espera, evalúa, eso no es tan así. Actualmente la idea es que en un corto plazo de tiempo evitemos todo ese lag de tiempo en el cual ocurren eventos y tratemos de empezar las 4 terapias fundamentales en un corto plazo de tiempo. Eso es lo importante, yo creo, independiente con cuál comencemos, pero la idea es, y tercero, algo que se ha ido manejando, algo que se ha ido mostrando que es algo beneficioso, es el
caracterización fenotípica de los pacientes, utilizando esos 4 parámetros que es la presión arterial, función renal, presencia de FA, frecuencia cardíaca. Tomando en cuenta esos perfiles, podemos ahora tener mejores probabilidades de que los pacientes puedan recibir los 4 fármacos a lo largo del tiempo. Bueno, agradecerle a usted, doctor Lim, por esta presentación, por todas las aclaraciones con su experiencia en la práctica del manejo de estos pacientes. Ojalá se hayan aclarado algunas dudas, son muchas las dudas, algunas quedaron, traté de juntar todas las preguntas, que eran bastantes. Y agradecer también a la Sociedad Chilena de Cardiología y a Axon Pharma por invitarnos a exponer a este tan provechoso webinar. Así que nos estaremos viendo para la próxima. Muchas gracias por la invitación. Buenas Chao, chao. noches. Buenas noches.